Un aniversario institucional se engrandece con la presencia de quienes desde su ámbito de responsabilidad contribuyen al bienestar, la representación y la democracia del Estado. Muy buenos días tengan todas y todos. Tukaba umolayil unuk besahilye tambal, yetelutak bahalka tulumil yucatane, kameshnoh kimak olal tilekin, tushkika asik ulahuntu kakal habit sihik yepak. A nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, reciban la más cordial de las bienvenidas a este acto conmemorativo con motivo del 30 aniversario del IEPAC Yucatán, ocasión que nos invita a reflexionar sobre el camino recorrido, reconocer a quienes han impulsado esta trayectoria y renovar nuestro compromiso con la democracia en el Estado. Cuando la democracia se celebra, convoca a quienes asumen la responsabilidad de fortalecerla. Apreciable audiencia, me es grato presentarles a las distinguidas autoridades invitadas e invitados especiales que hoy nos acompañan. Su liderazgo y servicio público contribuyen al fortalecimiento de la vida democrática en nuestro Estado, y su presencia reafirma el compromiso compartido con las instituciones que la hacen posible. Demos la más cordial bienvenida a quienes integran nuestro presidio. A la autoridad que encabeza el gobierno de esta ciudad capital, primer vínculo de la ciudadanía con la vida pública y democrática, la presidenta municipal de Mérida, licenciada Cecilia Patrón Laviada. Por parte de la autoridad estatal, garante de la estabilidad institucional, el respeto al Estado de Derecho y las condiciones que fortalecen la vida democrática en Yucatán, la maestra Mirna Alejandra Manzanilla Romero, subsecretaria de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno, en representación del gobernador institucional de Yucatán, maestro Joaquín Díaz Mena. A quien preside la institución rectora de la organización y vigilancia de los procesos electorales en el Estado, al maestro Moisés Bates Aguilar, consejero, el presidente del IEPAC Yucatán. En representación del órgano donde se construyen las normas que guían nuestra convivencia democrática y que es el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Yucatán, diputado Mario Alejandro Cuevas Mena. También nos acompaña, en representación del Poder Judicial del Estado de Yucatán, el licenciado Hernán Jesús Vega Burgos, magistrado 14º de la Primera Sala Civil y Penal. Por parte del Instituto Nacional Electoral, al consejero Ukip Espadas Ancona. Al representante en Yucatán de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Andrés Peralta Rivera. Agradecemos también la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán y quien fuera también presidenta del entonces IPEPAC Yucatán, abogada María Elena Achach Azap. Asimismo, y entre la audiencia, agradecemos la presencia de las y los consejeros del IEPAC Yucatán, maestra Alicia del Pilar Lugo Medina. A la abogada Emma Yanis Pérez Valle. A la maestra Ariana del Socorro Cobó Osorio. Al maestro Alberto Rivas Mendoza. Al maestro Roberto Ruz Sapú. Al maestro Carlos Alberto Tzitpech. Asimismo, al secretario ejecutivo, maestro Enrique de Jesús Uc Ibarra. Al vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Yucatán, licenciado Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz.
Agradecemos también la presencia del licenciado Francisco Rosas Villavicencio, diputado de la legislatura, comisionado Política Nacional en el Estado del Partido de Trabajo. Licenciada Daniela Pompeyo Santiago, secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México. Al licenciado Hidalgo Victoria Maldonado, en representación de la senadora Verónica Camino Fajardo. También saludamos al diputado Bayardo Ojeda Medina. Al diputado Samuel Lizama Gasca. También extendemos un cordial reconocimiento a la doctora Giovanna Cecilia Campos Vázquez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Al encargado de la Delegación Yucatán de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, maestro Valentín Rivas Miranda. Al secretario de Participación y Atención Ciudadana, licenciado Carlos Manuel Carrillo Paredes. Y a la licenciada Carmen Guadalupe González Martín, directora de Gobernación, ambos, en este caso, del Ayuntamiento de Mérida. Agradecemos también la presencia de las exalcaldesas Ana Rosa Payán Cervera. Y a la licenciada arquitecta Angélica Araujo Lara. Asimismo, nos honran con su presencia quienes han presidido esta institución a lo largo de su historia. Al profesor Ariel Avilés Marín. Rosana Rivera Palmero. A la maestra María de Lourdes Rosas Moya. Hacemos extensivo nuestro reconocimiento a exconsejeras, exconsejeros, exsecretarios ejecutivos y personal que laboró en el IEI, IEPAC e IEPAC, cuyo trabajo ha sido parte fundamental del desarrollo institucional. Agradecemos también la distinguida presencia de la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán y presidenta de la CANIRAC, maestra Claudia González Góngora. También a los representantes de Canaco Servitur de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y de Coparmex. También agradecemos la presencia del magistrado abogado Javier Fernández Bolio. Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento a las representaciones de la Fiscalía General del Estado, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Presidencia de los Soples de Coahuila y Tabasco, de CEMujeres, a las vocalías y al personal del INE Yucatán que hoy nos acompañan, así como de diversas asociaciones civiles, instituciones académicas y medios de comunicación que hoy nos acompañan y contribuyen con su presencia al realce de esta conmemoración. A todas y todos sean bienvenidos. Cuando la democracia se celebra, convoca a quienes asumen la responsabilidad de fortalecerla. Apreciable audiencia, me es grato presentarles a las distinguidas autoridades que nos dirigirán un breve mensaje. En estos 30 años, el IEPAC Yucatán ha hecho mucho esfuerzo y el día de hoy lo celebramos. Demos la más cordial bienvenida e invitamos a que nos dirija un breve pero significativo mensaje a la
Representante del gobernador, el maestro Joaquín Díaz Mena, la maestra Mirna Alejandra Manzanilla Romero. Muchas gracias, saludo con mucho afecto a quienes están en el presidio en esta conmemoración y que han sido debidamente presentados. Estimado maestro Moisés Bates Aguilar, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, distinguidas autoridades electorales, legislativos, municipales y gubernamentales, de partidos políticos, sociedad civil, académica y ciudadanía en general. Es realmente grato asistir el día de hoy a este evento conmemorativo de los 30 años de vida institucional del IEPAC, con la honrosa representación del gobernador constitucional del Estado, el maestro Joaquín Díaz Mena, quien por mi conducto les extiende un cordial saludo. Ser depositario de la autoridad electoral en el funcionamiento del sistema democrático, la participación ciudadana y la construcción de una cultura cívica incluyente y plural es una tarea de gran relevancia que el IEPAC ha asumido desde hace 3 décadas, consolidándose como un pilar fundamental en la construcción democrática de nuestra entidad. Es por ello que desde el gobierno del Renacimiento Maya, que encabeza el maestro Joaquín Díaz Mena, extiendo un sincero reconocimiento al IEPAC, que bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, profesionalismo y máxima publicidad, cumple a cabalidad con los fines del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. A todos los que hoy van a recibir su reconocimiento por 15, 20, 30 años de servicio, un reconocimiento muy especial, así como a todos los que han antecedido en esta, colaboradores y titulares de esta gran institución. Muchas felicidades por estos 30 años de vida institucional. Larga vida al IEPAC. Enhorabuena. Muchísimas gracias por este mensaje, maestra. Y aprovechamos la ocasión también para dirigir un saludo a la maestra María Cristina Castillo Espinosa, síndica municipal del Ayuntamiento de Mérida. A continuación, escucharemos el mensaje de la presidenta del Ayuntamiento de Mérida, licenciada Cecilia Patrón Laviada. Muy buenos días, es un gusto poder acompañarles en esta conmemoración tan importante. 30 años. 30 años se dicen fácil, pero es la lucha de muchos hombres y mujeres de esta tierra. Muchísimas felicidades. Saludo con afecto al maestro Moisés Bates Aguilar, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, IEPAC. Muchas gracias, Moisés. Esta es tu casa, el Ayuntamiento de Mérida es su casa, es la casa de todos. A la maestra Mirna Manzanilla Romero, subsecretaria de Desarrollo Social, en representación del maestro Joaquín Díaz Mena, mándele nuestros saludos y nuestro afecto al gobernador. Al licenciado Mario Alejandro Cuevas Mena, diputado, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Yucatán. Saludamos al magistrado Hernán Vega Burgos. Gracias, Hernán, por el gusto poderte saludar. Saludamos al ingeniero Andrés Peralta Rivera, titular de la oficina de la Secretaría de Gobernación. Siempre es un gusto tenerte en esta casa, Andrés. Desde luego que le damos la bienvenida a quien es yucateco, pero que bueno, ahorita está en otros lares representando muy bien a Yucatán desde el INE. Pues saludamos al magistrado Uquip Espadas
Ancona, quien es consejero del Instituto Nacional Electoral y ponente de la conferencia magistral 30 años de la construcción de la democracia. Es un gusto tenerte aquí. Le preguntaba yo que si venía seguido, dice que no viene lo seguido que él quisiera, que tiene mucho trabajo en México, pero bueno, esta es tu casa y sabes que siempre es muy bien recibido. A la magistrada María Elena Chat Asaf, que todavía la semana pasada tuve el gusto de poder compartir con ella y de conocer a su mamá, una mujer extraordinaria, sé por dónde viene la cosa, mujeres extraordinarias y que hacen la diferencia. Saludo a la licenciada Claudia González Góngora, presidenta del CCE. Quiero saludar a las exalcaldesas, compañeras Ana Rosa, y es un gusto tenerles aquí. Angélica, también es un gusto tenerles aquí en esta su casa. Saludo a los diputados locales, Bayardo Ojeda y Samuel Izama. Un gusto, diputados, como siempre, poder trabajar por nuestra ciudad y por nuestro estado. Saludo a la maestra Cristina Castillo Espinosa, quien es la síndica municipal del Ayuntamiento de Mérida. Y saludamos con mucho afecto y cariño a las autoridades electorales, legislativas, municipales y gubernamentales, a los titulares y representantes de los partidos políticos, a la sociedad civil, a la academia y a todas las ciudadanas, a todos los ciudadanos, a los exconsejeros y consejeras que hoy se encuentran aquí. Bienvenidos, muchas gracias por el trabajo que hacen todos los días por la democracia de esta ciudad y de este estado. Hoy celebramos 3 décadas de una institución pilar de nuestra vida democrática, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 30 años en los que el IEPAC dotó de confianza a las elecciones, fortaleció la gobernanza democrática y promovió la participación ciudadana al llevar información a toda la ciudadanía. Desde que entró en funciones, el instituto creció en atribuciones, integrantes, oficinas, y cada elección se ha ido mejorando y ha ido creciendo, dándole a la población certeza de que la voluntad popular en Yucatán se respeta. Sin importar el número de cargos que sean sometidos al voto, cumple a cabalidad con la responsabilidad de organizar nuestras elecciones. La tarea va más allá de la jornada electoral. Llega a todos los rincones del estado con capacitación que incrementa la cultura democrática, ya que Yucatán representa siempre uno de los estados con mayor nivel de participación democrática en el país. Eso es algo que nos debe hacer sentir muy orgullosos. ¿Por qué? Porque habla mucho de quienes somos en esta tierra, que la democracia, la participación es parte de nuestra vida y que es algo que vivimos intensamente, y que el IEPAC siempre ha sido quien nos ha apoyado para capacitar, para formar y para generar conciencia de la participación ciudadana y de la democracia. También permite que la ciudadanía conozca los perfiles de quienes tomarán decisiones de gobierno mediante la organización de debates, mismos que son conducidos con reglas claras e imparciales. Esto permite al ciudadano saber elegir y poder elegir, tener mayor número de herramientas para poder elegir. Así que ese trabajo que se hace, pues se agradece. Ya me tocó a mí estar en estos debates, me ha tocado ser parte de esto, y agradezco muchísimo a los consejeros y a Moisés, pues todo el trabajo que han hecho para tener autoridades electas democráticamente, porque es lo que merece la sociedad yucateca. Sabemos que la democracia no se construye sola, y la mejor forma en la que hacerlo en nuestro municipio es haciéndolo todos, participando todas y todos. Es construir un futuro contando con la participación activa de todas y de todos. Por eso es requisito indispensable contar con instituciones sólidas, reglas muy claras y personas decididas a participar. Como autoridad municipal, expreso nuestra total apertura, disposición y compromiso para trabajar de manera conjunta en todas las acciones encaminadas a fortalecer la vida democrática de nuestra capital. Ejemplo de ello es el acompañamiento durante las elecciones de auxiliares administrativos de las comisarías de Mérida, que nos han acompañado, cosa que agradecemos profundamente, que las 47 comisarías y subcomisarías eligen de forma directa a través del voto a quienes los representarán ante este ayuntamiento y ante su comunidad. Este es el reflejo de la vida democrática que tiene nuestra ciudad y la participación activa de las y los meridanos. Gracias por colaborar y hacer valer la voluntad de sectores históricamente subrepresentados que hoy desarrollan formas propias de participación. Celebramos que nuestras comunidades originarias tengan estos espacios de elección del voto directo. Enhorabuena a los consejeros, a los exconsejeros, a los colaboradores, a los capacitadores, a los funcionarios de casilla, observadores, porque todos en conjunto es como se logra la fuerza de la democracia y de la libertad.
El saldo democrático para Mérida es favorable gracias a su vocación y a su servicio. Muchísimas felicidades, muchas gracias. Felicidades al IEPAC por estos primeros 30 años de servicio invaluable a nuestra sociedad. Que vengan muchos años más de trabajo, innovación y fortalecimiento de nuestra vida democrática. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias, alcaldesa. Y finalmente, el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, maestro Moisés Bates Aguilar, nos dirigirá un breve mensaje. Pues muy buenos días a todas y a todos. Me disculpo de antemano, pero no quisiera obviar nuevamente el agradecimiento a las autoridades que nos acompañan en esta importante fecha para la gran familia electoral. Por lo cual, saludo con mucho aprecio a la doctora Mirna Manzanilla Romero, subsecretaria de Desarrollo y Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado y representante personal del gobernador del Estado de Yucatán, maestro Joaquín Díaz Mena, a quien le solicito, le envíe un cordial saludo por parte de todos quienes integramos el IEPAC Yucatán. Con mucho aprecio, saludo a la licenciada Cecilia Patrón Laviada, presidenta municipal de nuestra ciudad de Mérida, a quien le agradezco las facilidades brindadas para la realización de este evento en este importante centro cultural. Gracias, alcaldesa, por todas las facilidades. Por supuesto, saludo con mucho aprecio al diputado y presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, al licenciado Alejandro Cuevas Mena, al magistrado del Tribunal Superior de Justicia, licenciado Hernán Jesús Vega Burgos, en representación del Poder Judicial del Estado, y quien fue parte importante en la construcción de esta noble institución al fungir como secretario ejecutivo en el entonces Instituto Electoral del Estado de Yucatán. Saludo con mucho gusto al doctor Uquipe Espada Zancona, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, quien en unos momentos más nos brindará una conferencia sobre el devenir histórico de la democracia en nuestro Estado. Al ingeniero Andrés Peralta Rivera, representante de la Secretaría de Gobierno del Gobierno de la República, y por supuesto a la abogada María Elena Chachasaf, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, quien incluso fue presidenta del Consejo General del entonces IPEPAC. Saludo con mucho gusto a los integrantes del Consejo General del IEPAC Yucatán, a mis compañeras consejera Alicia Lugo, Emma Pérez, Ariana Cobó, mis compañeros Carlos Cid, Alberto Rivas, Roberto Ruz, y a todas las representaciones de los partidos políticos acreditadas ante este Consejo General. Al licenciado Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, vocal ejecutivo del INE en el Estado de Yucatán, a nuestro secretario ejecutivo del Instituto Electoral. Saludo con mucho gusto a la maestra Elena Castillo, al profesor Ariel Avilés, a la licenciada Rosana Rivera, al abogado Fernando Bolio Vales, a la licenciada María de Lourdes Rosas Moya, quienes en diferentes momentos presidieron este órgano electoral y que aportaron su visión y liderazgo para construir una institución altamente especializada y profesional, junto con las consejerías y funcionarios que han dejado huella en esta institución. A todas las autoridades y representantes de organizaciones que nos acompañan, al funcionariado del IEPAC Yucatán, que día con día confirman su vocación a favor de la construcción democrática. No quisiera pasar el momento para agradecer el acompañamiento de la maestra Clara Castro Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche, a la consejera Karina Miranda Girón, del Instituto Electoral de Coahuila, y al licenciado Jorge Alberto Zavala Frías, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tabasco. A todas y todos los que nos honran con su presencia, muchas y muchas gracias. Señala con toda claridad
José Ortega y Gasset que el bienestar de las democracias, independientemente de su tipo y estado, depende de un pequeño detalle técnico: el derecho del voto. Y con una visión similar, Yucatán ha destacado con su aporte al conjunto de derechos políticos electorales y con ello a la construcción del desarrollo democrático, no solo de nuestra entidad, sino también de nuestra nación. Esto queda más que demostrado cuando en 1922 se convirtió en la primera entidad federativa en reconocer el derecho de la mujer a votar y ser votada. Cuando en 1923 se eligió a Elvia Carrillo Puerto como diputada al Congreso local, siendo la primera mexicana en ocupar un cargo de elección popular. En 2007, cuando la legislación electoral yucateca permitió la figura de la candidatura independiente, lo que sentó un precedente a nivel nacional. ¿Qué decir del año 2000 y 2001, cuando se dio una intensa batalla jurídica y política para hacer valer la autonomía e independencia de este órgano electoral, sentando incluso líneas jurisprudenciales en el derecho electoral? 30 años han transcurrido en los que la autoridad electoral ha participado de manera trascendente desde la Comisión Electoral del Estado, primer órgano electoral dotado con autonomía en Yucatán, transitando después al Instituto Electoral del Estado de Yucatán, al IPEPAC y actualmente al IEPAC Yucatán, como instrumento facilitador y garante de un verdadero proceso de renovación de la cultura política y de creación ciudadana y fortalecimiento de la democracia yucateca. No resulta menor el haber desmontado muchas de las viejas estructuras autoritarias, y para ello se tuvo un requisito indispensable: vencer al mismo tiempo la cultura de la desconfianza que acompañaba los procesos políticos en general y a los electores en particular. Cambiar la concepción bastante generalizada del fraude electoral y arraigar la idea de que el voto es el mejor camino para transformar el mapa de la representación política. Fue un ejercicio de legalidad y un esfuerzo ético, creando al mismo tiempo un clima de opinión favorable para renovar la cultura política de nuestro Estado. Así se ha logrado renovar los poderes públicos de manera pacífica y transición durante 3 décadas en condiciones de equidad y de certeza, y cada vez con menos conflictos postelectorales, con una participación ciudadana en porcentajes que en promedio rebasan el 60% del listado nominal en cada elección, lo cual nos pone como un referente a nivel nacional. Apenas en 2024, la ciudadanía yucateca votó para renovar la gubernatura del Estado, ayuntamientos y sus diputaciones en el Congreso local, en una jornada ejemplar y sin contratiempos. En este mismo año 2025, hace apenas unos meses, el personal del Instituto del IEPAC Yucatán demostró una vez más su alta especialización y profesionalismo al llevar a cabo todas las acciones inherentes al proceso electoral, en el que se eligieron magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, en ambos del Poder Judicial, en menos de 90 días, aún siendo el último estado del país en incorporarse a la organización de este tipo de elecciones. Mención especial merece la paridad de género, un principio ya irrenunciable. Es una realidad cada vez más tangible, aunque aún con mucho camino por recorrer. Recordemos, por ejemplo, que en el año 2001 la representación de las mujeres en el Congreso local era apenas de un 16%, alcanzando un 28% en el 2027 y un regreso al 24% en 2012. Sin embargo, la verdadera transformación llegó con la aplicación estricta del principio de paridad. Este impulso nos permitió dar un salto
al 36% en 2015 y hasta un 56% en 2018. Siento que ahora se ha consolidado congresos plenamente paritarios en 2021 y 2024. La convicción de construir una democracia más amplia y representativa nos ha llevado a impulsar acciones afirmativas para que más personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos sean escuchadas y participen en la toma de decisiones públicas. Hoy abrimos espacios para personas de pueblos y comunidades indígenas, para quienes integran la diversidad sexual, para personas con discapacidad y otros grupos que durante años enfrentaron barreras estructurales para ejercer sus derechos políticos. Este instituto ha dejado de ser solamente un árbitro para convertirse en un agente activo que promueve la inclusión, la igualdad y la dignidad de todas las personas que conforman Yucatán. Este órgano electoral no solo trabaja en garantizar los derechos político-electorales de las presentes generaciones de ciudadanos, sino que contribuye en la construcción de ciudadanía con intensas campañas de educación cívica que permiten a la niñez y juventud yucateca conocer y experimentar la democracia en sus aulas. Durante estos 30 años, el Instituto Electoral Yucateco no solo se ha consolidado como una institución altamente especializada y políticamente neutra en la organización de las elecciones, se ha convertido en un organismo que apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual queda de manifiesto con las altas calificaciones favorables emitidas por el entonces Instituto Estatal de Transparencia, así como la Auditoría Superior del Estado de Yucatán durante los últimos años. No puedo terminar este mensaje sin mencionar que ante el intenso debate sobre la pertinencia de una reforma electoral en nuestro país, que cualquier cambio contrario a eliminar, debilitar o reducir a los institutos electorales locales, lo que debe buscar es el fortalecimiento en su autonomía e independencia para seguir garantizando procesos electorales y seguir innovando desde lo local. Estoy seguro que, como ha ocurrido durante los últimos 30 años, el IEPAC Yucatán seguirá trabajando para salvaguardar los derechos políticos de todas y de todos. Termino felicitando a toda la familia electoral de Yucatán y exhortando a que sigamos juntos construyendo la democracia en nuestro estado y en nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, consejero presidente, por este mensaje. Para entender lo que somos, debemos reconocer lo que hemos sido. Mirar al pasado es recordar que cada avance es fruto del trabajo colectivo y de la confianza ciudadana. Invitamos a esta amable audiencia a presenciar el siguiente video conmemorativo IEPAC 30 años de construcción democrática, a través del cual haremos un breve recorrido por los momentos más significativos de estos 30 años de vida institucional. Años de historia, compromiso y futuro democrático. Hace 30 años nació el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 30 años de historia, compromiso y un futuro democrático que construimos todas y todos. Desde las primeras elecciones locales hasta los procesos actuales, el IEPAC ha evolucionado junto con Yucatán. Más transparencia, más inclusión, más tecnología y sobre todo, más participación ciudadana. Hoy, además de organizar elecciones, el Instituto fortalece la democracia mediante mecanismos de participación directa. Como órgano constituyente,
Ha impulsado 3 plebiscitos y diversas iniciativas populares que permiten a la ciudadanía incidir en decisiones públicas y proponer soluciones a temas de interés general. Así se amplía la voz de todas y todos y se consolida una democracia más cercana y participativa. Sí, sin duda el IEPAC ha contribuido a fortalecer la democracia en Yucatán, porque no solo organiza las elecciones, también impulsa la educación cívica, acerca información a la gente y nos motiva a participar. Al final la democracia se construye entre todas y todos, y el IEPAC es una parte importante de ese camino. En estas 3 décadas, Yucatán ha mantenido una estabilidad política ejemplar, impulsando la legalidad, el respeto y la civilidad como pilares de nuestra democracia, garantizando siempre una transición pacífica y ordenada de los poderes públicos. Yo vivía en la época en la que la gente no confiaba en las elecciones. Había muchas dudas y no sabíamos si los resultados eran reales, pero con institutos como el IEPAC las cosas cambiaron. Ahora los procesos son bien claros, bien hechos y confiables. Un compromiso colectivo que fortalece cada proceso electoral. Porque la democracia no es solo un día, se construye en las aulas, en las comunidades, en las calles y también en el mundo digital. Y eso hace el IEPAC, escucha, acompaña, explica y nos recuerda que cada persona tiene derecho a participar y a ser tomada en cuenta. Por eso el IEPAC está cerca, escuchando, acompañando, explicando y promoviendo que cada persona ejerza sus derechos. Yo crecí viendo cómo las elecciones se volvían cada vez más claras y abiertas. Ya lo que me gusta del IEPAC es que nos toma en serio a los jóvenes. Nos informa, nos invita a participar y nos hace sentir que nuestra opinión también cuenta. 30 años impulsando que la voz de las y los ciudadanos sea escuchada. 30 años creando espacios donde cada opinión cuenta. 30 años fortaleciendo la confianza en las instituciones. Sumamente importante porque creo que este organismo o institución nos ayuda precisamente a que el pueblo tenga la certeza de que sus votaciones o elecciones serán tomadas en cuenta con transparencia. Hoy somos un instituto más profesional, más accesible y más cercano. Un instituto que crece, innova y apuesta por una democracia viva, participativa y abierta al futuro. Porque la democracia es de todas y todos. Y aquí, en Yucatán, la construimos juntas y juntos. Todos los días. IEPAC Yucatán, 30 años de historia, compromiso y futuro democrático. 30 años celebrando la participación, la confianza y la ciudadanía. Sin duda, la fortaleza de una institución se mide por la constancia de su gente. Ahora, como uno de los actos más significativos de esta celebración, es momento de honrar a quienes han dedicado 15, 20 y 25 años de su vida al servicio institucional, tiempo en el que han aportado profesionalismo, ética y compromiso al desarrollo democrático en el Estado. Pedimos a nuestras autoridades nos ayuden con la entrega de reconocimientos. Por 15 años de servicio a las y los compañeros, Lady Leticia Duarte Zulu. Por 15 años de servicio a Juan Pablo Barahona Ríos. Por 15 años de servicio a Jenny Alejandra Romero Marrufo.
Por 15 años de servicio, a Teresa de Jesús Cap Hoyos. A continuación, y por 20 años de servicio, a Raúl Osvaldo Alemán Canto. Por 20 años de servicio, a José Roberto Cruz Camal. Por 20 años de servicio, a José Alejandro Chan Chan. Por 20 años de servicio, a Sueni de Los Ángeles Pech Verdejo. A continuación, a nuestras y nuestros compañeros por 25 años de servicio, Julio César Piña Sierra. Finalmente, y por 25 años de servicio, a nuestra compañera Lourdes Guadalupe Torres López. Para todas y todos, nuestro más sincero reconocimiento y felicitaciones. Los invitamos a tomar asiento. Recordar a quienes nos precedieron honra su legado y fortalece nuestra vocación de servicio público. A continuación, y con el fin de rendir homenaje a quienes ya no se encuentran entre nosotros, pero que contribuyeron en la consolidación del IEPAC Yucatán, les invitamos a presenciar el siguiente video titulado En Memoria.
Invitamos a quienes integran el Presidium a pasar a ocupar los asientos que se encuentran en la parte baja de este escenario para la toma de la fotografía oficial de este evento. Invitamos a la audiencia a ponerse de pie, por favor. Muchísimas gracias. Podemos tomar asiento. Las ideas orientan la democracia, pero su reflexión crítica la fortalece. Es un honor presentarles a un destacado académico, quien actualmente es consejero del INE y a quien invitamos a subir al escenario para que nos comparta su experiencia y conocimientos con la conferencia magistral denominada IEPAC 30 años de construcción democrática, al doctor Kip Espadas Ancona. Kip Espadas Ancona, que nunca escuchan su semblanza curricular. Él es doctor en Comunicación y Cultura en la Sociedad de la Información por la Universidad de Sevilla, España. Se desempeña como profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1992. Actualmente, con licencia por ejercer el cargo de consejero electoral en el Instituto Nacional Electoral. Como consejero, ha integrado las comisiones de prerrogativas y partidos políticos, Registro Federal de Electores, Fiscalización, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Servicio Profesional Nacional Electoral, Temporal del Presupuesto y de los comités de radio y televisión editorial. En su trayectoria política, fue diputado federal, logrando entonces el establecimiento de un solo rango jurídico para las lenguas de los pueblos originarios de México y el español, el de lenguas nacionales. En su carrera partidista, en 1979, se afilió al Partido Comunista Mexicano, PCM, cuyo proceso de transformación lo llevó a participar en la fundación del Partido Socialista Unificado de México, en 1981. Posteriormente, en la del Partido Mexicano Socialista, en 1987, y en 1989 del Partido de la Revolución Democrática, en el que militó hasta 2007. Como comunicador en funciones del periodismo, desde 1989 ha colaborado como articulista de la revista Peninsular y Novedades de Yucatán, entre otros medios, y como comentarista en Telesur, Grupo Raza, CIPSE y el Instituto Mexicano de la Radio. En su calidad de académico, es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales desde 1999. Bienvenido, doctor.
muchas gracias por la recepción y por estar aquí presentes. Hay un libro de Luis Villoro, perdón, de Juan Villoro, su hijo, Palmeras de la brisa rápida, que hace una interesante y muy divertida crónica de su visita de algunos meses a Yucatán en los años 80. Más allá de que algunas cosas han quedado anacrónicas en el libro, es un libro que sigue siendo un placer leerlo, especialmente para los yucatecos. Y en ese libro, Villoro hace, citaré sin gran exactitud, una definición que me parece muy útil hasta el día de hoy. Dice Villoro: el yucateco reconoce tres cristalizaciones del espíritu humano. El yucateco, todo aquel que tuvo la fortuna de nacer en tierras del Mayab. El huachi, aquel que no tuvo esa fortuna. Y el yucahuachi, aquel que habiendo nacido en la península, en malhadada hora empacó las barras de achiote y se fue a la capital. Eso quiere decir que yo hoy soy técnicamente un yucahuachi. No me llevé barras de achiote, lo que yo me llevo en general es cochinita y lechón congelados, para que cuando la nostalgia gastronómica aprieta, el domingo por la mañana pueda yo comer lo que se debe comer el domingo por la mañana. Bien, agradezco mucho esta invitación, me honra verdaderamente pues que se acuerden de mí para estos momentos, y hay cosas que quiero recordar en relación a este aniversario. Bueno, antes con una prevención y llamado a los organizadores, por favor que me avisen cuando me cuelgue yo demasiado, porque como saben los que han participado en órganos electorales conmigo, los acá presentes solo cuando yo era oposición, aquí está Ariel, aquí está Luis Alvarado, a Marilu ya no le toqué como opositor en su mesa, saben que me puedo colgar y que más vale llamarme la atención cuando rebase el tiempo indicado. Este Consejo Electoral, que se funda con ese nombre, no como instituto, sino como consejo, en 1995, bueno, se instala en el 95, la ley venía del 94, si la memoria no me falla, y que estaba presidido por Elena Castillo. Y esto es algo que yo tengo que recordar cada de vez en cuando también en el Consejo General. El Consejo no está integrado solo por consejeros. Los partidos políticos no son solicitantes de audiencia, no son convidados de piedra. Los partidos políticos eran entonces y son al día de hoy integrantes de los consejos electorales y una parte crucial en su funcionamiento y en darle el carácter plural y democrático que obligadamente debe tener una autoridad electoral, especialmente en las condiciones políticas e históricas de nuestro país. Bien, en aquel consejo, entre paréntesis, ese consejo todavía, aunque ya pasaron 30 años, ya lo podemos hablar, ese fue un consejo que todavía se formó por cuotas, eso ya no existe más, pero en aquel momento sí existía, y las cuotas fueron, para decirlo con toda transparencia, 4 consejeros para el PRI, 2 para el PAN y 1 para el PRD, es decir, había pluralidad, pero sin correr el riesgo de que el oficialismo fuera a perder alguna votación. Y esta división se notaba en nuestros debates de todos los días. No todos los temas polarizaban en términos partidistas, pero había temas que sí, y ahí era muy claro pues cómo jugaba cada uno de los consejeros, como más adelante fue claro en sus vidas políticas y en la participación democrática, cuando el sistema político se fue abriendo hasta llegar a lo que hoy tenemos, caracterizado por autoridades autónomas en las que partidos políticos y gobiernos no tienen, sin lugar a dudas,
ninguna incidencia en la designación de sus integrantes. Bien, de aquel consejo creo que solo están presente Ariel Avilés, que era consejero en aquel momento. Él presidió después, pero en el 95 era consejero. Sin embargo, también fuimos fundadores en 1995 los partidos políticos, y acá tenemos por lo menos a otros dos miembros fundadores de ese consejo del 95, Jorge Vallejo, que en aquellos años fue el representante del PRD, junto con Roberto Plasencia, nuestro gran maestro de procesos electorales. Ahora contaré una historia especial sobre Roberto, junto con Óscar Sauri y con un servidor, que en distintos momentos ocupamos la representación del PRD. Por el lado del PAN estaba Jacinto Sosa, y por el lado del PRI, Rafael Acosta. Con toda franqueza, no recuerdo el nombre de esta compañera que estaba por el PT, Livia, no recuerdo qué apellido, y no recuerdo a los representantes de otros partidos, debo ser totalmente franco. Entre paréntesis, esto me lleva a otro problema que arrastramos desde la autoridad electoral, y es el problema de la historicidad. Muchísima documentación previa a los años 2000 en relación con los institutos electorales de todo el país, en el caso del IFE es a partir de 1991, carecen de historia. La documentación se perdió y en consecuencia los institutos carecen de historia en el sentido técnico. Técnicamente el tránsito de la historia, de la prehistoria a la historia, se da cuando hay testimonios documentales de los hechos. Como resultado de nuestra herencia autoritaria en materia electoral, la historia electoral a nivel federal empieza en 1991 y a nivel de los estados en años posteriores. Hay documentación, incluyendo actas de elecciones y actas de cómputo, que simple y sencillamente no existen. Esto es un problema para hacer la historia de las instituciones electorales. Cuando concursé para consejero electoral, hasta concursa uno para meterse estas cosas, le pedía yo a Mariluz si había alguna constancia de mi participación como representante en el instituto, y me decía que no, que habían revisado exhaustivamente y que simplemente no existía. Es decir, nuestra historia, incluso ya como instituto electoral, es una historia que todavía es parcial, porque mucha documentación se ha perdido. Pero bueno, en ese consejo vivimos algunas cosas muy interesantes, algunas muy divertidas. Creo que ya conté, por ejemplo, cuando francamente hartos de la imposibilidad de que los partidos llegáramos a acuerdos en la designación de consejeros distritales, los consejeros nos dijeron: a ver, PRI, PAN, PRD, váyanse ahí a la oficina de Elena, pónganse de acuerdo sobre lo que nos quieran proponer y tráiganoslo. Pues ahí nos metimos, Jacinto, Rafael y yo, a la oficina de Elena. Por cierto, es que, a ver, hay que darse cuenta de las condiciones materiales en las que estábamos en aquellos años. Las oficinas del instituto eran las de la calle 57, que tienen en la planta baja 1, 2, 3, 4 piezas útiles. En la planta alta no lo sé, porque en aquellos años ya no estaba, pero el que había sido dueño del changarro durante toda la vida, que era Luis María Aguilar, no permitía que de ninguna manera un representante partidista fuera a subir al segundo piso. Eso era para los dueños de la Comisión Electoral del Estado. Pero bueno, ahí nos metimos, Jacinto, Rafael y yo, y no nos poníamos de acuerdo, y vimos que había un jubilete en la oficina. Por cierto, nunca le he preguntado a Elena qué hacía un jubilete en su oficina. Bueno, el chiste es que decidimos jugarnos los consejos, los consejeros al jubilete. El PRI y el PAN no aguantaron, eran malos para el jubilete, entonces les empecé a ganar uno tras otro, y al tercer consejero dijeron: no, ya no, hay que buscar otro método. Y bueno, pues volvimos a las largas discusiones y finalmente hubo un acuerdo y se designaron los consejeros. También vivimos, para mí fue por primera vez en la vida, un par de aventuras aéreas.
Ariel lo recuerda, lo platicábamos hace unos días en la entrega de la medalla Eligio Ancona. Ocurrió 2 veces, una vez porque intentaron robarle su paquete a una presidenta de casilla en Tizimín, y entonces ahí nos fuimos en la avioneta del gobierno del estado, una Cessna de 8 plazas, me parece a mí, modelo 1974, ya traía sus 21 años el avioncito para cuando nos lo prestaron. Como volamos en la tarde, no nos daba, no teníamos la posibilidad de pedir permiso de vuelo a la torre de Mérida a Tizimín, porque en Tizimín no había iluminación. Entonces lo solucionamos pues a la mexicana. Notan como siempre cuando se trata de mañas y tranzas decimos a la mexicana y no a la yucateca, Bueno, en fin, que lo resolvimos a la mexicana. ¿Y cómo se resolvió a la mexicana? Pues dimos un plan de vuelo para Cancún. Pues sí, váyanse a Cancún. Salimos y entonces aterrizamos en Tizimín. No fue tan fácil como nos lo contaron. Efectivamente, el aeropuerto de Tizimín no tenía luces y para ese momento ya había oscurecido. A nosotros y a la policía de Tizimín se nos hizo muy fácil que las patrullas pusieran sus luces altas para iluminar la pista. Nada más que a 1 kilómetro de altura, las luces altas de un coche no se ven absolutamente nada. La principal preocupación empezó cuando el piloto nos dijo que ya se había consumido la mitad del combustible, es decir, ya no había combustible para regresar a Mérida y teníamos que aterrizar. Finalmente el piloto, un hombre muy hábil, logró ubicar la pista en función de la carretera y logramos aterrizar, varios de nosotros sudando frío para ese momento. La otra aventura aérea fue cuando hubo otro evento conflictivo el mero día de la jornada en Chichimilá, y entonces ahí nos fuimos a rescatar una urna que había sido atacada. Logramos rescatarla, envolvimos las boletas en una bolsa negra que pasó a ser denominada Los Tamalitos y salimos por el aeropuerto de el de Chichén, el de Cagua, el aeropuerto de Cagua. Y bueno, ya íbamos todos muy contentos después de haber realizado nuestra labor. Nos subimos y empezamos a carretear, y en eso nos dice Jacinto: deténganse, deténganse, se cayeron los tamalitos. Resulta que había una compuerta en el piso del avión que se abrió, por donde se cayeron los tamalitos cuando no habíamos despegado. Grave que se hubiera caído un representante o un consejero cuando ya habíamos despegado, pero no pasó. Esta aventura aérea no pasó a más. Y luego hubo otro escenario muy interesante en relación con Roberto Plasencia. Se estaba discutiendo el secretario del Consejo Municipal de Mérida y tampoco había acuerdo. Y entonces Jorge Vallejo jaló a los representantes del PRI y el PAN, creo que eran los mismos, Jorge era el que estaba sesionando a nombre del PRD, a los representantes del PAN y del PRI, creo que eran Jacinto y Rafael todavía, y les dijo: pues yo les propongo a Roberto Plasencia. Y el PRI y el PAN aceptaron. No, mentira, el que estaba sesionando justamente era Roberto, porque en eso, bueno, se interrumpió el receso, regresamos a sesión y el PRI y el PAN comunicaron, no, mentira, el propio Jorge, me parece, comunicó que el consenso era que el representante, que el secretario del ayuntamiento fuera Roberto Plasencia. A Elena Castillo, a Ariel y a los demás consejeros se les abrieron los ojos como platos, le preguntaron al PRI y al PAN si estaban de acuerdo, el PAN y el PRI dijeron que sí, y entonces en ese momento Roberto dijo: bueno, pues lo pertinente es que yo me levante de la mesa, y en ese momento dejó de sesionar como representante del PRD. El aparato electoral ganó un extraordinario secretario que luego fue consejero a nivel federal, y el PRD perdió a uno de sus más valiosos cuadros electorales. Esta anécdota me sirve a mí para señalar que la pertenencia partidista no es necesariamente un obstáculo para el carácter democrático e imparcial de una persona, como fue el caso. Roberto después hizo una larga carrera dentro de la autoridad electoral y jamás recibió una acusación de parcialidad. Pero bueno,
El Consejo siguió evolucionando, yo ya comencé a verlo muy de lejos, fue la primera vez que me hice yucahuache. Pero recuerdo, sin embargo, manifestaciones cuando el desacato del 2000, no recuerdo si tuvimos una gran marcha o un gran meeting justo en la 57, terminamos en la 57 protestando contra el desacato, y finalmente, bueno, ahí se tuvo una victoria, se logró el respeto a la ley y que el Consejo resultara de los procesos correspondientes. Luego vino aquel Consejo que fue totalmente insaculado porque los partidos no pudieron ponerse de acuerdo y no había filtros, se insaculó sobre la base de todos los candidatos que se habían registrado, lo cual desde luego pues fue un problema porque pues no todos los candidatos tenían la misma especialización electoral, la misma trayectoria en el manejo de leyes y mecanismos electorales, y ese Consejo no sobrevivió en consecuencia mucho tiempo. Esta historia, la historia de este Consejo, bueno, hasta ahí tuve un seguimiento puntual, hasta que pues años más tarde tuve algunos encuentros con el YEPAC presidido por Marilú. Para mi sorpresa, esa historia la contaré luego en otro momento, después quedé como consejero del Consejo General y a mí ya me tocó la elección de la nueva camada de consejeros, incluyendo la presidencia de Moisés. Es decir, pasé de ser un opositor dentro del Consejo, estar totalmente al margen, y ahora a esta posición en la que nos toca tomar decisiones que afectan a la totalidad de los estados, incluyendo desde luego a Yucatán. Este Consejo revela muchas cosas interesantes en su historia política. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más poderosamente me llama la atención cuando lo contrasto con las historias de otros estados y con el uso de la paridad que se ha venido dando en otros contextos, en Yucatán, si nosotros vemos las presidencias del instituto, han sido paritarias y en cada momento siempre ha habido o más mujeres que hombres en la historia o número igual de mujeres y de hombres. Empezó siendo presidido por una mujer, después hombre, luego mujer, otra vez hombre, otra vez mujer, y ahora volvió a tocar hombre. Esto refleja mucho de la historia política de nuestro estado. Cuando oímos del Congreso Feminista, del voto de la mujer, yo siempre hago mis protestas cuando se celebra el voto de la mujer en 1952, digo, no, en México el voto de la mujer no llegó en 1952, desde 1923 ya lo teníamos en Yucatán y fuimos el primer estado en tenerlo. Hubo otros estados donde en el contexto revolucionario establecieron el voto para la mujer, pero desde luego Yucatán fue el pionero. Y eso marca un tono en la política yucateca. Cuando hacía yo campaña electoral, cuando llegábamos a los municipios, siempre el grueso de los participantes eran mujeres. Las mujeres siempre iban al frente. En esta ciudad, las grandes victorias partidistas en la disputa por el Ayuntamiento de Mérida las dieron mujeres. Ana Rosa, cuando gana por primera vez el Ayuntamiento de Mérida en 1990, después de haber arrasado en la candidatura como diputada federal en el 88, fue la diputada más votada del país. Y posteriormente, en 2010, cuando Angélica le quita al PAN la presidencia municipal, y es la única vez que el PRI ha vuelto a gobernar en Mérida desde 1990. Hubo otros momentos en donde las grandes figuras políticas eran mujeres, otra vez Ana Rosa y Dulce María del otro lado, y los partidos políticos siempre tuvieron una alta participación de mujeres, candidaturas de mujeres a los cargos más relevantes y mujeres en los cargos más relevantes. Senadoras, por ejemplo, desde antes de yo tener edad de votar, recuerdo, si mal no recuerdo, era Mirna Hoyos, senadora de la República,
Y bueno, después tuvimos 2 gobernadoras, fuimos el primer estado en tener 2 gobernadoras, fuimos el primer estado donde una mujer desde la oposición ganó una gubernatura en la historia del país. Es decir, antes de Ivonne, ninguna mujer había ganado la gubernatura de su estado desde la oposición. Griselda Álvarez, Beatriz Paredes, habían ganado desde el partido gobernante. Amalia García, mi querida amiga y dirigente, ganó desde el PRD, un estado gobernado por el PRD. Otras habían sido interinas, como Rosario Robles o Dulce, pero Yucatán fue el primer estado en donde la oposición opta por una candidata mujer y así gana la elección. Esto me parece que es algo que hay que aquilatar y algo que tener muy presente a la hora de discutir los mecanismos realmente existentes de la paridad, que a mí me parece tienen que sujetarse a una seria revisión democrática por las mismas razones que las cuotas mal referidas como acciones afirmativas, y que ahora profundizaré, pero que básicamente no dan ninguna certeza de que quien se supone representar realmente represente a quienes se supone que representan. Y bueno, tenemos un futuro por delante, un futuro en el que tenemos mucha claridad de cosas que no queremos perder. No queremos perder una autoridad autónoma, no queremos perder la imparcialidad de la autoridad electoral, no queremos perder la equidad que ya hemos conquistado, y al mismo tiempo, al menos algunos, queremos conquistar otras muchas cosas en nuestro desarrollo democrático. ¿Qué sigue a futuro? Me parece que tenemos que hacer una revisión de fondo de hacia dónde ha ido el derecho electoral. Tenemos un problema muy grave en las decisiones jurisdiccionales y creo que hay que recurrir a definiciones básicas. Y no encuentro definición más básica e inobjetable de la democracia electoral que decir que es el derecho de la sociedad a darse representantes y gobernantes. Por encima de ese derecho de la sociedad no puede haber derechos de partes, tradiciones históricas o limitaciones que lo puedan superar. Esto es, creo que la supremacía electoral debe estar en el voto activo y no en el voto pasivo. Esto tiene implicaciones muy concretas, me referiré a las cuotas. En esta idea de generar cuotas, no para todos los discriminados, sino para una pequeña selección de grupos discriminados, los discriminados premium, digamos, no cualquier discriminado según el artículo primero. Y el primer problema es que las soluciones judiciales que se han dado a través de las cuotas en ningún caso consideran el derecho a verse representado. Pongo un ejemplo. 2021 se establece la cuota para personas LGBT. Sin embargo, se establece también que la ciudadanía no tiene derecho a saber quiénes son electos por esta cuota. Entonces, a ver, vamos a entender lo que esto significa. De acuerdo con el Tribunal Electoral, si una persona es gay, y hay según la estadística que se vea, pero se habló de 7% de personas LGBT en el país, y entonces debe haber una proporción que apunte hacia eso en la representación. Se establece una cuota, pero al mismo tiempo se dice que son datos personales y que no se deben difundir. Esto tiene dos implicaciones muy graves. Primero, dividir la elección del representante de la voluntad del representado. Es decir, si usted es gay, a usted lo van a representar los gays que lleguen a la Cámara. No me importa por quién votó usted. No me importa si esa persona era candidata a un partido contrario al que usted votó
y con su voto usted dijo que no quería que él fuera el representante. Más aún, si usted es gay, lo van a representar los diputados gays, pero usted no tiene derecho a saber quiénes son. No solo no vota por ellos, no solo su voluntad no nos importa, nosotros declaramos que la representatividad no es un acto de voluntad, sino es una propiedad inmanente a las características de la persona. Bajo esa lógica, a mí, por ejemplo, me representan los gordos. Les juro por Dios que hay varios gordos en esas cámaras en los que yo no veo mi representación, por más que compartamos una condición física que además ahora es condición de discriminación, y hay su término, hay su gordofobia, en fin, tarde o temprano alguien propondrá, supongo que alguien ya lo propuso, una cuota de gordos. Eso me hubiera encantado cuando estaba yo en la política. No lo sé, porque en general entre los mexicanos los gordos no escaseamos, así que hubiera sido una competencia más bien complicada. Pero lo cierto del caso es que es falso. En democracia a las personas las representan aquellos que eligen voluntariamente para que los representen. Esto tiene que ser profundamente revisado a la hora de las cuotas. ¿Se necesitan cuotas? Sí. Las cuotas tal como se están usando actualmente realmente estimulan la representación de los grupos vulnerados seleccionados. No, no es verdad. Y tenemos que discutir cómo transitar hacia esa situación. Está bien tener las cuotas. Ahora, ¿cómo le hacemos para que esas cuotas y los partidos que postulan esas cuotas recurran también a saber la opinión de quienes van a ser representados a la hora de postular las candidaturas? Pongo el ejemplo con población LGBT, pero aplica para todas las cuotas. Personas con discapacidad. Usted es una persona ciega que vota por la izquierda, pues de acuerdo con el tribunal, a usted no la representan las personas de izquierda por las que vota, sino ni siquiera los ciegos, el cojo que fue electo por cuota, pues porque ya dijimos que también es que además es sumamente discriminativo. Se dice, es personas con discapacidad. Esto es, para el tribunal da lo mismo ser ciego, sordo, medio sordo, cojo, manco o lo que sea. Si usted forma parte de los que les falta algo, que nunca lo dicen así porque es muy grosero, entonces a usted lo representa la otra persona a la que le falta algo. Entonces, bueno, si a la persona le falta una pierna y a usted le falta la vista, a mí me da igual. Para mis efectos son iguales y esa es su representación. Usted no votó por él, tampoco me importa ni me interesa, esa es la persona que lo representa. A eso me refiero cuando digo que tenemos que revisar el orden de los derechos y que el derecho de quien elige tiene necesariamente y deberá ser constitucionalmente superior derecho sobre quienes resultan electos. Pongo otro ejemplo. El Tribunal Electoral ha aceptado la sustitución de candidaturas el sábado anterior a la elección, en la noche. Es decir, de acuerdo con el tribunal, cuando un partido pretende sustituir un candidato el sábado por la noche, lo que está en disputa es el derecho de ese individuo a ser candidato, no el derecho de los ciudadanos a saber por quién van a votar, ni siquiera de saber por quién votaron y resultó electo. Esto es un absurdo democrático y tiene que ser detenido, pues desde donde muchos absurdos se detienen, que es en el texto constitucional. En segundo lugar, me parece que tenemos que transitar hacia una representación proporcional directa, por muchas razones. La primera es de elemental equidad. Se trata de que el voto de mi vecino, mi voto y el de la vecina de enfrente pesen lo mismo, pero no solo a la hora de contarlos en la casilla el día de la elección, sino también en el producto de esa elección, de forma tal que diputados y senadores tengan tras de sí cada uno a la misma cantidad de ciudadanos que les dieron su voto. Para esto hay que transitar del ya muy arcaico régimen de dominante mayoritario. El sistema de mayoría relativa existe en México desde antes que México fuera México. Se estableció por primera vez en la Constitución de Cádiz y se mantuvo intacto hasta que en 1962
se establece el régimen de diputados de partido, que en mi valoración no termina en 1977 con el establecimiento de un sistema denominado de representación proporcional, pero que realmente no funcionaba como representación proporcional, sino que cambia la representación proporcional, sustituye a los diputados de partido hasta 1986, cuando ya es considerado como un sistema con incidencia en la integración de la totalidad de la Cámara. Pero más digo otras herejías. Me parece que la elección de diputados de representación proporcional debe de ser en listas bloqueadas y cerradas, como se hace a nivel federal, y no por sistema de prelación, como se estableció aquí en 2005. Primero, porque viola la Constitución, porque contabiliza votos en favor de candidatos, votos que no fueron emitidos por él. Esto es, si en el partido fulanito, PF, resulta que el mejor perdedor de ese partido estaba en el distrito 18, se contabilizarán para asignarle un escaño de representación proporcional los votos que recibió en el distrito 18, pero también los votos que recibió en los otros 20 distritos del estado. Votos que no fueron emitidos por esa persona, pero que además los ciudadanos que lo emitieron no tienen ni la más remota idea de quién resultó electo con ese voto. Esto puede medirse con encuestas. Sálgase a preguntar en los distintos distritos si las personas saben que fulanito o fulanita son los diputados que resultaron electos con su voto. Tengo la certeza de que prácticamente nadie de quienes votaron de esa manera sabrán que gracias a su voto, una persona que vive a 300 kilómetros por hora, a 300 kilómetros de distancia, y que jamás en su vida ha visto, resultó electo con el voto que emitió por otra persona. Las listas cerradas, las listas bloqueadas, es decir, listas en donde nadie puede entrar a la lista, las listas bloqueadas y cerradas son el mismo sistema de la votación uninominal. Es decir, en la votación uninominal nadie puede llegar a decir, pues yo quiero votar por el partido Mengano, pero no me gusta la candidata del partido Mengano, entonces escribo el nombre de otra candidata que debe ser contabilizada por el partido Mengano. Eso es una lista abierta, meto otros nombres que no están en la propuesta. Y también son listas bloqueadas, es decir, estando siendo los nombres los que son, el elector no puede decir, pues a mí me parece mejor que la candidata suplente se pase a ser la propietaria y el propietario suplente. Las candidaturas uninominales se votan en listas cerradas y bloqueadas, y me parece que es el único mecanismo que en las plurinominales le da certeza al elector. Tu partido político, ¿qué me ofreces a mí? Yo te ofrezco que si vamos a tener votos para un diputado, será fulanita, si es para 2, serán fulanita y menganito, si es para 3, serán fulanita, menganita y perenganito. Eso no lo da un sistema de listas abiertas, no lo da siquiera un sistema de listas desbloqueadas. Bien, creo también que en esta idea de que el futuro está lleno de transistores y que votar en urna electrónico por internet es mejor y más moderno que votar en papel. Yo tengo discrepancias de fondo con todo esto, pero lo reduciré a 4 condicionantes. El voto electrónico, sea por urna electrónica, sea por internet, solo puede ser democráticamente, constitucionalmente pertinente si cumple 4 condiciones. 1, total transparencia. En la urna de cartón con ventana transparente y boleta de papel, cualquier ciudadano, al margen de su nivel educativo, sabe qué pasa con su boleta desde que la deposita a la urna hasta que termina de ser contabilizada en última instancia en un recuento distrital. Cuando la urna electrónica nos ofrezca esa transparencia,
que cualquier ciudadano sepa lo que pasa con su voto, podría yo discutir con seriedad el uso de urnas electrónicas. La comprobación de la identidad. Esto tiene más que ver con el voto por internet. ¿Cómo tenemos certeza de que la persona que vota es la persona que dice estar votando? Hay sistemas de medición biométricos, eso se puede lograr, pero es el día que no se utilizan. Después tenemos que tener en cuenta otras garantías democráticas. Y las garantías democráticas son dos de ellas: que el conjunto de la votación se realiza bajo vigilancia de autoridad electoral. Es decir, uno vota y hay una autoridad electoral que se asegura de que en el momento de votar nadie está ejerciendo presión sobre uno, nadie está sustituyéndolo a uno para votar, nadie está dándole dinero a uno para votar. Pero esa vigilancia no solo viene por parte de la autoridad, es una vigilancia que debe venir también de los partidos políticos, porque los partidos políticos, estos entes de interés público, dan garantías sociales. Si yo sé que hubo 3, 4, 6 partidos políticos en la casilla vigilando la votación, como ciudadano voy a tener mayor confianza en que la votación efectivamente se dio estrictamente en los términos de la ley. Y finalmente, el más importante, y tiene que ver otra vez con el voto por internet, el secreto del voto. Suponiendo que el sistema informático a través del cual se vota por internet sea inviolable, esto no existe, pero digamos que existiera. ¿Cómo me aseguro yo, autoridad electoral, otro ciudadano, partido político, de que la persona que se identificó con el iris de su ojo y que votó en su celular en la comodidad de su hogar, no votó realmente en la reunión de la operación Cochinita? Y cómo sabemos que no había un operador partidista vigilando cómo votaba? Mientras los sistemas electrónicos no puedan proveer estas 4 garantías, cualquier implementación del voto, sea a través de urna electrónica, sea a través de internet, significará un retroceso desde grave hasta absoluto en la integridad de las elecciones mexicanas. Un cuarto elemento que me parece crucial en una nueva reforma es que las cuotas estén previstas en la ley, con determinantes específicas que permitan, primero, que puedan participar de las cuotas cualquier persona discriminada en términos del artículo 1 de la Constitución, y no solo quienes pertenezcan a 5 grupos seleccionados, de acuerdo con los consejeros y magistrados que tenían mayoría en los órganos electorales en 2021 y que prevalece hasta el día de hoy. Y segundo, que cada partido pueda utilizar esas cuotas en beneficio de los grupos vulnerables a los que pretende dirigir su programa político. Esto es, no es legítimo pedirle al PES, un partido de derecha que en su programa defiende algo que definen como la familia tradicional, pedirle que postule candidatos de la diversidad sexual. Es un contrasentido, es un absurdo, es profundamente antidemocrático, y además resulta, pues en lo que resulta, en la simulación. Sí, si a fulanito de tal le dicen, oye, te vamos a tener que sacar de la lista porque no eres gay y necesitamos un gay para esa posición de la lista, la respuesta automática es, ¿dónde te firmo que soy gay? Y no es nada más especular, no son nada más las quejas de las organizaciones LGBT ante quienes resultan electos, es la historia misma de esta cuota. Cuando en el estado de Oaxaca se estableció una cuota para mushes, al día siguiente todos los políticos del estado de Oaxaca eran mushes. Ahora mismo tuvimos eventos en donde en Michoacán resultaron electas alcaldesas barbudas, con botas, 9 milímetros en la sobaquera, 45 al cinto, navaja cazadora en la bota,
pelo en pecho, esposa con 7 hijos, novia con otros 2 hijos, pero dicen que son lesbianas. Y bueno, de la manera como se acredita la condición de maya, pues tenemos ejemplos acá en Yucatán, en donde evidentemente acreditaron la condición de ser maya personas que todo mundo sabe que no son mayas. Entonces, mientras las cuotas estén divorciadas de los electores, mientras quienes se supone que son representados realmente no lo sean, las cuotas no son otra cosa que una simulación. No es verdad que a partir de las cuotas los grupos vulnerados tengan mejor representación. Simplemente hay una simulación de que esa representación existe y una reforma electoral debe acabar con eso. En cuanto a la elección judicial, me parece que antes que ninguna otra cosa tiene que simplificarse. A nivel federal emitimos 39 votos en 6 boletas. Por eso, entre otras cosas, no se pudieron contar los votos en las casillas, que fue una severa pérdida de transparencia en la elección. En el país del que se copian las partes fundamentales del modelo de elección judicial, Bolivia, las personas votan por una persona para cada cargo. A ver, así como el Senado está integrado por 128 personas y uno solo vota por 2 a nivel uninominal, más una lista a nivel plurinominal, en ningún caso se vota por 128 personas que integran el Senado. En Bolivia se hace lo mismo. El país se divide en 9 circunscripciones y en cada circunscripción se elige un ministro o ministra de la Corte. Se podría hacer también por planillas judiciales, dándole formalidad a lo que realmente existe, distintas visiones del derecho que se pueden agrupar en distintas planillas. Creo también que en la elección judicial solo se deben elegir los cargos superiores. En la elección de jueces de distrito y magistrados de circuito, los votos nulos llegaron a cerca del 30%. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna vez en la vida que tratar con un juez de apelaciones en materia de telecomunicaciones? Pues algún abogado habrá que haya representado un medio de comunicación, pero el grueso de nosotros en los días de la vida vamos a tener que tratar con un juez de apelaciones en materia de telecomunicaciones. La mayor parte de nosotros, afortunadamente, jamás ha tenido que tratar con un juez penal. El trato con los jueces civiles últimamente puede ser muy rutinario, por ejemplo, una herencia con testamento. Pues eso pasa por un juez civil, pero no hay litigio, es un trámite de rutina, el juez pasa el asunto y seguimos adelante. Esto es, no solo no es necesario que la gente sepa quiénes son sus jueces, es una exigencia ociosa del sistema electoral. Creo entonces que jueces y magistrados no se deben elegir. La decisión política de llevar el poder judicial a las urnas se satisface votando por Suprema Corte, por Tribunal de Disciplina y en su caso, creo que se merece una discusión aparte, por integrantes de la Sala Superior, emitiendo un solo voto en cada boleta. Sería mucho más sencillo para la población, superaríamos esta cifra, la más baja en la historia electoral de México, de la elección de este año, en donde acudieron a votar en la elección judicial 1 de cada 8 electores en la lista nominal. Y al final, pero no de último, me parece que es indispensable que se establezca la sobrevivencia de los organismos públicos locales electorales, los OPLES. No sé por qué últimamente hay una corriente que dice que eso de OPLE es una mala palabra y hay que decirles institutos. Hombre, OPLE es una denominación técnica que existe en teoría política hace muchos años y que es eso, organismo público local electoral. No veo yo lo despectivo, pero bueno, esa es otra discusión. La realidad del caso es que la operación de los institutos electorales de los estados se da a nivel territorial de una forma en que el INE no lo puede hacer. Es decir, con el equipo que tenemos hoy no podríamos
yo creo que a lo mejor con grandes dificultades, registrar las candidaturas municipales, operar la elección, dirimir problemas en las campañas municipales o en los 21 distritos locales, no es algo que el INE pueda hacer con su estructura actual. Y entonces evitemos que esto se vuelva un asunto demagógico que no solo prive del conocimiento local, sino que además no se traduzca en lo que se pretende, que es ahorrar dinero, porque si al INE se le asigna la tarea de llevar a cabo todas las elecciones locales, pues el aparato del INE va a tener que crecer y vamos a tener que absorber mucho de lo que hoy es aparato de los institutos locales. En ese sentido me parece que desaparecer a los soples no aporta nada a esta austeridad. Y hay que recordar que para el gasto público el principio de austeridad por ley convive con el principio de racionalidad presupuestal, y no sería racional pretender que con el equipo que hoy tiene el instituto saquemos adelante todas las elecciones locales. Y hasta eso, Yucatán no es un estado especialmente difícil. De todos modos, creo que Luis Alvarado no se aventaría a la local sin tener un aparato comparable al de Moisés. Pero pensemos en otros estados, en estados con la complejidad geográfica y social de Guerrero, de Veracruz, de Michoacán. El INE simple y sencillamente hoy no cuenta con el aparato técnico y operativo para realizar esas elecciones, y si se le atribuyen esas funciones va a requerir más, no menos dinero. Finalmente creo que si bien la designación central de consejeros y el que haya procesos que descansan en el INE, como la capacitación y selección de funcionarios de casilla, o paralelo a, como contraparte de la selección, la remoción de consejeros electorales, son instrumentos funcionales que se establecieron desde el establecimiento del INE para evitar que los gobernadores se relacionaran con la autoridad electoral como si se tratara de otra secretaría sometida a su mando. Hay larga historia sobre esto y me parece que no debemos mirar para atrás. Concluyo porque desde luego ya me tomé más tiempo del que debía. Agradezco muchísimo su atención y no me despido sin antes hacer un recordatorio final. Las elecciones no existen para otra cosa que para lograr que la ciudadanía, a través de su voto, se dé gobernantes y representantes. Cualquier cosa que niegue esta condición básica, los procesos electorales son cosas muy complejas, incluyen mucho más en la práctica, pero cuando este mucho más llega a entrar en contradicción con el derecho básico de la sociedad a darse representantes y gobernantes, las leyes tienen que cambiar. Este instituto electoral ha tenido una larga trayectoria, ha sido pionero en muchas cosas, es una institución fortalecida, es una institución que tiene la confianza de la ciudadanía y así debe seguir. Celebro que ahora cumpla 30 años este instituto, celebraré más cuando en 5 años estemos celebrando que cumpla 35, aunque ya no me inviten, porque ya no seré consejero, ya habré vuelto a casa. Y, como dice el dicho, nadie es profeta de su tierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta conferencia, doctor. Realmente creo que fue una información muy vital para reflexionar como institución. Invitamos a las y los consejeros del IEPAC presentes a subir al escenario para la entrega de reconocimiento a nuestro ponente.
Doctor, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán otorga el presente reconocimiento al doctor Uquipe Espadas Ancona por su destacada participación como ponente en la conferencia magistral YEPAC 30 años de construcción democrática. Muchas gracias. Los primeros 30 años marcan nuestra historia. Los siguientes 30 definirán nuestro legado democrático. Agradecemos profundamente su presencia. Les invitamos a seguir las actividades de YEPAC a través de nuestros canales oficiales. Que tengan una excelente tarde.